Yo creo que no... O sea, yo creo que no va a escuchar nadie este programa porque las caras que salen, o sea, aunque estemos tú y yo, porque claro, o sea, hoy estamos Susana, Susi, el pastor alemán, el famoso pastor alemán, y yo, Nacho, la lesbiana por excelencia de este grupo, y las caras que salen en la miniatura siguen siendo las de Carolina y Victoria. Todo esto es el típico clickbait que a los 20 segundos la gente se sale. Estamos estafando un poco a la gente. Es un poco estafa. Sí. Somos un poco el J pelirrojo de los podcasts, a lo mejor. Puede ser. Clic y para casa, ¿no? Aparte, no es que ellas nos hayan dejado que nos sentemos aquí. Es que están encerradas en el sótano de la casa de los padres de Vicky. Sí, las han cerrado Piolín. Yo lo único, no sé si aprovechar y cantar ya. ¿Quieres cantar ya? Digo, no me quieres contar qué tal tu semana ni nada. Es que el final del programa es cantar. Y yo creo que el programa para la gente no va a durar más de 2 minutos, porque se van a pirar porque... Se van a ir. ¿Sabes? Porque no somos Carolina y Victoria. Entonces no sé si cantar o no sé, lo que tú digas. Ti, 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 ti. Esto funciona mucho, ¿no? Así, Vicky lo hace, funciona un montón. Victoria lo hace todo el rato. Ti, 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 ti. Ahora tú es cuando dices lo de hola, Patreon. Hola, Patreon. No, eso. Saludos. A nuestros amigos de Patreon, a los de Spotify, a los de Apple Podcast, a los que comentáis por YouTube. Victoria, cállate. Vale, bueno, pues igual damos paso a nuestras invitadas de hoy. Qué ultraje, de verdad, ¿eh? No solo nos habéis robado todo, sino que encima pensáis que lo habéis hecho bien, ¿eh? Muy mal, ¿eh? Se canta al final. Ay. Eso se canta al final. Pero eso es en tu programa. Ah, bueno. Sí, No, y porque yo daba por hecho que ya era el final. Del programa. Sí, porque la gente, si nos ponemos nosotros, a lo mejor los 3.000... O a lo mejor de repente se quedan más y os dan por culo a vosotras. Yo creo que les ¿Te gusta. imaginas? O sea, van a celebrar mucho que estéis vosotros. Un descanso, realmente. yo creo. Es un descanso. Un descanso Desde luego. lo celebro hasta yo. Hombre, es un descansito. Ahora De mismo nosotras opinando. en el directo ya hay 327 likes y Sí. ningún dislike. Claro, esto, mira, Sin podemos aprovechar... que lo tengas que pedir en el chat, ¿eh? Claro, igual aprovechamos y lo comentamos por aquí. A ver, 57... 257 personas, 32 likes, esto Siempre está va a mal. haber alguno que diga, pero es en directo, entonces ¿cómo están escribiendo en el chat? Mira. No tengo, sin manos. Sin manos. estoy Que es falso escribiendo. directo, @Pepito, que no te enteras. Sí, sí, sí. Es verdad. Si queréis podemos dar todos... hemos dicho que hola a la gente de Spotify, bla, bla. Una cosa. De iVoox no. Bueno, pues- yo me gustaría puntualizar que Victoria, claro, para los que estéis escuchándolo y no viéndolo, no lo veis, pero Victoria está hablándole al brazo del micrófono. Por algún motivo ha decidido hablarle al brazo del micrófono. Bueno, sí. Estamos por unidad familiar. Sí. O sea, Convivientes. claro, exacto. No hay Para que distancia de no seguridad piense- porque claro. convivimos. Eso es. Exacto. Y porque no hay dinero para más micros. También por eso. O sea, si pudiéramos tener 4 micros sería genial, pero... Ni tampoco tenemos 4 cámaras. Con No, Nada. claro, no tiene sentido. Esto Eso está es verdad. Entonces, bueno, yo creo que podemos poner la cabecera. Venga, vamos Venga. a darle paso. dentro intro. Vale. Yo esta Vale. vez he pensado... Quita, que no quiero que veas lo que voy a decir. Último programa, ¿eh? Este Season es el último finale. programa y yo he pensado que voy a inaugurar una cosa que es, para la siguiente temporada siempre tenemos que empezar, esto lo inauguro, con una quote de alguien que nos guste. ¿Vale? Ujú. ¿Qué te parece? Bueno, pues yo normalmente no hablaría estas cosas ya en el propio programa, haría una reunión previa. Pues yo he empezado Pero- con una frase que me gustó mucho. O sea, ¿qué te parece lo que voy a decir? ¿No? O sea, Sí, no sí. es en plan, ¿qué te parece? Yo ¿Lo voy a hacemos o decirlo. no? Sí, no, tú dilo. Yo también me gustaría puntualizar la forma de Victoria que no, en vez de hablar ella, lo que hace primero es decirme, quita. Yo querría... Pon en el micro. No. Dale. Yo he pensado empezar con una frase de un cantante o sea, de una persona que me encanta. Del boss. No, algo parecido. Manolo Escobar. Es de Keith Richards, Joder. que es el mejor guitarrista del mundo. Es después de Carlos Goñi. Y de Santi Campillo. Y Leticia Sabater. Y de Santi Campillo a la guitarra. Y de Leticia Sabater, que no toca la guitarra, pero podría Pero hacerlo podría, pero no le perfectamente. apetece. No le Y es una apetece, frase exacto. que leí ayer que me encantó, ¿vale? Que luego dirán que Richard, cuñado, no sé qué, que hace muchas cosas mal. Sí, el mejor guitarrista de la historia también. Dijo esto, nunca he tenido una sobredosis en el baño de otra persona, me parece la cumbre en los malos modales. O sea, esto me parece oro puro. Que Richard, te quiero. Aunque tengas 76 años, pues yo me lo fo. Pues nada, Piolín Yelus. Ya está. Sí, sí, Era hoy- como quería empezar y ya está. Vale, pues ya está, ahora ya todo para abajo. ¿Eso es lo que no podía mirar? No sé. Ah. Pensaría que... Eso era la cosa oculta. Esa era la cosa oculta. Vale. Vale.
Último programa. Por eso hemos traído a Susi y a Nacho, que ya estaban aquí, pero los hemos sacado en la cámara. Eso se lo quiero contar a Victoria. Nacho siempre estaba aquí. Sí, es verdad. Ayer se me olvidó que salía en el programa, ¿os acordáis? Que lo puse en el grupo y luego lo borré el mensaje, pero como la guililla de Susi y tú lo cazaste. Ayer dijimos, ¿alguien va a venir a vigilar las cámaras porque vamos a estar todos tal? Y Victoria puso, está Nacho. Y puso jeje. Jeje. Está Nacho, jeje. Entonces era como, si es una broma, es rarísima. Y luego de repente vemos que lo ha borrado. En plan, eliminar mensaje. Que hay que ser, anciana para borrar un mensaje y no decir, ay chicas, que no me acordaba. Es que no sé por qué WhatsApp ha puesto eso que te salga lo de eliminar mensajes, porque como no es incómodo, que siempre, me refiero, le mandas yo qué sé, algo a tu jefe, pero si pone eliminar mensajes, aunque no haya visto ese mensaje, sabe que algo ha pasado. A lo mejor deberías no mandarle nada a tu jefe. Yo no tengo jefes. A lo mejor no tienes jefe, quiero decir. No tengo jefes. Bueno, puede ser. Los he tenido. Claro que sí. Muy malos. Tienes muchísima vida. Es verdad. Hoy vamos a contestar preguntas. Sí, hemos preguntado a toda la gente de nuestras redes sociales, que es un público masivo. También a la gente de Patreon. Que a la gente de Patreon les hemos dicho que pueden mandar vídeo, audio o paloma mensajera. Sí. Y tenemos mensajes. Tenemos 3 mensajitos de Patreon. Sí. Es que tú te La crees friolera que de la 3 gente de mensajes. Patreon es que pasa en nuestro culo, es impresionante. Pero luego, por ejemplo, dice, yo os pago, pero dejadme Han pasado. Dejadme en paz. coño. Dejadme Mira, en en paz. el post. No hay ningún Puedes preguntar comentario. si Caroliki es real. O sea, hay que decir nada. Tenemos... Bueno, tú no lo sabes. Tenemos han llegado... La verdad es que han llegado un montón de emails de Patreon, de la gente de Patreon, Sí. porque hemos dado la oportunidad a la gente de Patreon de mandar audios o vídeos, porque la gente de redes sociales solo podía poner las preguntas por escrito y la gente de Patreon, pues lo que nos ha mandado efectivamente son también preguntas por escrito, con lo cual no ha servido de mucho, pero María Fernández Gómez nos pregunta... Esa seguro que es Victoria con una cuenta falsa, ¿eh? Que no, que las mías son otras. Nos A ver. pregunta, buenas noches. Esta es la pregunta, ¿no? Bien. Como le gusta hacer pausas dramáticas, ¿eh? A tu novio. Supongo que preguntará esto todo el mundo, pero ¿lleváis idea de seguir con el podcast? ¿Algún proyecto para el año que viene? ¿Probabilidades de segunda temporada de válidas? ¿Pasad buen verano? Eso no lo pregunta, pero me gusta pensar que sí. Sí. Hombre, a nosotras sí que... a nosotras, sí, hablo en plural, con Nacho y con Susi, nos gustaría mucho seguir con esto. O sea, y tenemos plan de seguir con la segunda temporada del podcast y la serie, lo hemos dicho en todos los sitios que nos han dejado, en plan de lo haremos, pero pagando a la gente. Y hasta que no nos den dinero, no lo vamos a hacer. O sea, nos encantaría poder hacer otra, pero... Y la gente decía, os damos dinero, y es como... Es que, de verdad, o sea, es mucho dinero. Claro, o sea, Yo que quiero algún jeque. parece una tontería, pero con el dinero del Patreon no es suficiente. Yo para quiero, la temporada de esa serie. yo quiero que me financie un jeque como al rey emérito. Claro. Que le financiaban jeques. Yo quiero- Vaya pieza. quiero un amigo como el rey. Yo Ya quiero un ves. amiguete, ¿no? Sí. Qué buena persona. Qué buena persona. Claro, muy pues Desde generoso. aquí somos súper monárquicos. Nosotros no nos queremos meter en líos, así que desde aquí, vamos, yo con la familia real a muerte. Pero literal, ten cuidado con lo que dices, ¿eh? Tenemos un par de preguntas aquí que nos han mandado en audio. Hola, ¿qué tal? Soy Marina, una rata de Patreon. Y nada, me gustaría hacer 2 preguntas, si se puede. La primera va para Victoria y para Carol. Y era saber si tuvieseis que elegir una de las cosas que hacéis para trabajar, en plan radio, YouTube, escribir guiones, monólogos, lo que sea, y pudieseis vivir de ello al 100% sin tener que mudaros debajo de un puente, ¿qué elegiríais? Y la segunda va para Victoria y era preguntarte si tuvieses que elegir una influencer de las que tanto criticas para ir al podcast y para que charlase con vosotras, ¿a quién elegirías? Y nada, eso. Y nada, eso, ¿eh? Venga. Se ha despedido como mi abuela, ¿vale? No, se ha despedido como Victoria. Sí, y nada, eso, tal. Es verdad que... Pero si es en serio... Bueno, ¿Cuál era la pregunta? Ah, sí, de dedicarse a algo. Bueno, di tú, primero. No, tú. Me gusta sobre todo la precisión de no estar debajo de un puente, porque esa es la cosa, que es como muy bonito. Hombre, a mí sí que me gusta mucho, porque es que al final todo lo que hacemos al escribir guiones, en general siempre es YouTube, radio, o sea, todo lo que hacemos siempre lo escribimos nosotras. Entonces yo creo que algo en lo que escribiese yo, o sea, sea radio, por ejemplo, la radio me gusta bastante. Entonces yo creo que radio
porque YouTube, o sea, si pudiera vivir de hacer vídeos de YouTube, a lo mejor me gustaría hacer eso, pero es verdad que la radio es más bonito, más romántico y trabaja más gente en eso, ¿no? Te lo haces todo tú, que, o sea, si me pagasen bien, pues a lo mejor me gustaría más YouTube, puede ser, no lo sé. Pero sí, yo creo que eso. Bueno, y lo que sea escribiendo, yo creo. Sí. ¿Y tú? A mí lo que me gustaría sería hacer nada. Entonces sería lo que me gustaría. Claro. O sea, si me dan a elegir, en plan, si te pagasen por hacer lo que más te gusta. Que es que eres una mentirosa. Que es tocarme los huevos. Tú no harías nada en tu... Es que eres una algo más mentirosa. haría. Además, es que ser nada no es una hacer nada no es una profesión. No cotiza. Hombre, para ser vago, te digo que hay que tener arte, ¿eh? Porque te digo que yo voy de que trabajo mucho y luego cuelo unas mierdas que no veas. Pero tú serías capaz de estar sin trabajar ni escribir. Me gustaría pues mucho no trabajar mientas. haciendo ficción, que eso es lo que más me gusta. Haciendo ficción porque ya mi vida me la invento. Te la inventas, entonces que te paguen por ello sería increíble. O sea, yo ya mi vida es una... Tú sabes lo que hay. Sí, yo... Yo soy súper mentirosa. Yo creo que no hace Vicente falta Sims. que señales a Nacho, lo sabemos Susi, lo sé yo, lo sabe la gente. Pero vosotros estáis cómodos conmigo, yo creo. Esa no es la a pesar pregunta. de que sabéis que miento. A pesar de que sabemos que esta casa la limpias por las noches y por eso estamos aquí. Me dijeron que era una no sé qué el otro día en Twitter. Una no sé qué. Me dijeron que yo era una pijeras que iba de proletaria. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué te ¿Y digo dónde las verdades? está la mentira? Hay mentira porque yo puedo ir de proletaria porque no tengo un duro. Esto es una cosa que Eso quiero es verdad. aclarar. Estás rodeada de dinero, pero ninguno es tuyo. Efectivamente. O sea, por ejemplo, estoy rodeada de Carol, que tiene viruta, Sí, pero yo soy virutita. pobre. Estoy rodeada de Carol. Yo así, Cuando me abrazas... alrededor de ti. Así que, ¿puedo ir de proletaria? Sí. ¿Puedo aprovecharme de ese resquicio de pobreza y dar pena? Sí. Aunque te lo diga en esta casa, porque esta casa no es mía. Claro. Yo quiero dejarlo clarísimo, que se me ha criticado mucho, que lo he leído en redes, gente hablando de tal, y menos hablar y más mirad vosotros las cosas que hacéis. Pero yo creo que a todos lo que más ilusión nos haría realmente sería poder hacer válidas dos todos juntos, ¿no? Hombre. Creo que sería como el sueño. Hombre, ya Eso ves. es lo que espero que ocurra en algún momento. Hombre, Porque luego se sería lo hacen unas suyo. mierdas de otras cosas que yo me quedo picueta. Picue. Y lo sabéis, esto, que lo hemos comentado muchas veces. Lo Hombre, sabemos. es que no paramos de Es que comentar. no paramos de comentarlo, de hecho. Rajamos bien de alguien. No vamos a decir nombres, pero rajamos bien en general de todo. No. De todo, de todo. Ahora, dices De que cosas- lo estás proponiendo. No. ¿Cómo? No propongo, ahora no se puede decir nada. Que En luego el la pasado, gente- hablan un pretérito Figurado. imperfecto como ella. Que si nosotros en nuestra intimidad de 4 hablamos bien de alguien, la respuesta es no. No, normalmente no mucho. A mí No hablamos ni de nosotros. A mí me criticáis cuando estáis los tres. No, que es no, lo que pero más me- criticamos ni su siempre- amenaza Y bueno, y cuando estamos dos en cualquiera de las combinaciones. Claro. ¿Sabes? Pero yo nunca estoy en la salsa ese. No. Nunca soy el perejil de la salsa. ¿Cómo te gusta esa frase que te he te la he dicho robado. yo y El que perejil nunca de eres todas las capaz de salsas. decir? ¿Cómo soy el perejil, de este cocido? Bueno, pero que sí que es verdad que nosotros somos personas que tenemos mucha autocrítica, Sí. yo creo. Tenemos poco amor por la gente, incluyéndonos a nosotros mismos. ¿Podemos Pero decirlo tenemos así? mucha autocrítica y queremos hacer las cosas muy bien y a veces la sociedad y el mundo no está de cara. Hombre, hay veces que estamos ya muy hasta el coño. También es verdad Sí. que todo el proceso que hemos tenido con la serie y con el podcast y demás, además en medio del confinamiento, porque claro, la serie decidimos, o sea, no la movimos, no la llevamos a ningún sitio para venderla, entonces nadie nos dijo que no, que igual nos lo habría dicho todo el mundo, ¿no? Esto es una cosa que nos viene muy bien Claro. decir, porque es como de esto que Lo hicimos nosotros. cuando dejas tú antes de que te dejen. Eso es buenísimo truco. Pero ahora con todo el trabajo con la serie también es verdad que estamos en un momento complicado, pero es muy difícil que te tomen en serio. Todo el mundo se quiere aprovechar, de verdad. O sea, nos Sí. quieren dar un botón y un chicle por ella. Y claro, que somos 4, hombre, por lo menos 4 botones. Y 4 chicles. Claro. Bueno, chicles se puede compartir. Pero uno canino. Susi, yo quiero que hable de lo hasta el coño que está. Porque si Susi está de alguien hasta el coño, de todo este grupo de 4, es de mí. Mira, que hable Susi, ya verás cómo va a decir algo bonito. Sí, es que lo peor del caso es que tampoco estoy hasta el coño de ella, ¿sabes? Me Porque encantaría podría ser, que hubiera abierto la podría boca ser, pero... y hubiera hecho... No, solamente voy a decir que a mí se me prometió pienso para encías sensibles y no se me ha dado. Victoria, por favor, controla. O sea, está toda la mesa pringada de lo que acabas de escupir. O sea, Victoria acaba de escupir Coca-Cola. Esto no pasa nada, esto se chupa. Joder. Esto no ha sido mi culpa.
¿Para qué? No sabía que iba a ser tan específica con la dieta. Sí, voy a explicar para la gente que nos está escuchando. Están actuando como suele actuar Nachiki, que es Vicky mancha algo y Nacho va detrás con un pañito limpiándole las manitas pequeñitas. Ya sabes que yo siempre llevo a mano un paquete de pañuelos, un par de empapadores, claro, por si acaso tenemos que viajar o lo que sea, un babero. No para cuando come, para cuando se le cae la baba. Oye, que a mí no se me cae ya hace mucho tiempo. Es que nos queremos muchísimo. Nacho y yo tenemos una pareja muy buena. Yo sé que os queréis muchísimo. Sí. Igual que Susi, que estaba comentando eso, que se te prometió algo y no se te ha dado. Se me prometió pienso para encías sensibles. Se me promete prácticamente en todos los podcasts. ¿Dónde está? ¿Te sientes? Porque yo te traje patatas. Es que ¿dónde está mi pienso? Y patatas, es que no... unas patatas cojonudas. Y nos las hemos comido casi todas, la lata entera. Ya. Pero ¿cómo es tan mentirosa? Te voy a enseñar lo que queda. No, pero no vayas ahora. Ahora no. Pero el amago te voy a de enseñar lo que queda. levantarte. No, pero que digo que sí que es verdad que me trajo eso y licor café. Que esto es una cosa que... Bueno, esto es una cosa que tenemos que aclarar, Susi, y aprovecho que estamos en el podcast para hacerlo públicamente y que quede on the record, que es, ¿para quién eran las patatas y el licor café? Para los dos. Vale, gracias. ¿Por qué? Porque todo el tiempo, como se comía y le estaba metiendo esas patatas en la boca y decía, ¡que son para mí! Y decía, pero que Susi no las ha traído a los dos. Y ahora dice, no, me ha traído patatas y me ha traído licor café. Lo dijo ayer por el grupo también, ¿eh? Sí. Es que me cuesta mucho compartir. ¡Tengo las patatas! Oye, ¿qué pasa? Que no te critiques, gordófobo. Si alguien ha hecho body shaming alguna vez en este grupo a alguien, ha sido tú a mí. Y lo sabemos todos. Lo sabemos todos. Siempre te voy a quedar como mala persona. O sea, venía hoy a este podcast diciendo, bueno, es el último. Malo será que me Claro, caiga alguna... malo será que hoy voy a quedar como la mejor persona. Y luego... Nada. Pero también pues tienes sí. que hacer algo bien, luego. Sí. Claro. Yo a Susi la quiero mucho, que esto es así. Lo que pasa que sí que es verdad que la di caña desde el primer vídeo, porque como buen pastor alemán, porque ella es muy de encontrar pruebas policiales. Sí. Es como y la valoro muchísimo por eso. Hombre, camarógrafa, Un policía pastor diferente. alemán. Y un Oye, aparte policía que- diferente, Rastreadora. todo. Yo creo que la gente no Rastreadora. sabe la ayuda de... Yo creo que por estar detrás ellos dos, la ayuda que nos brindan. Claro, porque me hace gracia cuando la gente pone en plan de ¿qué ha pasado con la edición de no sé qué que no habéis hecho? Pero vamos a ver. ¿Vosotras creéis que con estas manitas Las Aquí. tuyas son las mías. voy a hablar Las de en un cualquiera plural de las- majestático, vamos a hacer algo Las de manitas que esto? se tienen. Mm. O sea, si yo tardé en hacer los vídeos de YouTube de válidas muchísimo y estaba muy enfadado todo el rato y me ayudó Susi. O sea, llego a hacerlo sola y es una pieza toda en negro conmigo diciendo y ahora va a pasar esto y tal, porque es muy difícil. Entonces, claro, o sea, hay que explicar. Nacho edita el podcast, o sea, el montaje de vídeo, con el audio nos ayuda también Raúl Charro, que es un seguidor del podcast que se ha ofrecido a ayudarnos y estamos muy agradecidas. Y que es sonidista, todo se ha dicho. Claro, sí, no es en plan un seguidor así como que ha hecho ADE, no, Eso es. sabe del tema y Susi también nos ayuda lleva las redes sociales de Válidas y del podcast y no sé qué, y ha hecho casi todas las piezas de vídeo que habéis visto y está aquí en el podcast riéndole las mierdas a Victoria, que eso es un trabajo que no está pagado. Y trayéndole patatas. Yo me alegro mucho que Susi me ría las mierdas porque a mí sabes que la risa es lo que me da la ilusión de vivir, la risa que se produce en los demás. Esto es así. Yo a Nacho le hago muchísimo reír todos los días, pero él ya está acostumbrado como a mi tipo de humor. A tu nivel de humor, entonces Claro. claro, es muy O exigente. sea, hay chistes que ya se sabe, que al final cuando convives conmigo, yo te hago mucho chiste. Anoche estábamos en la cama, que no A ha ver, pasado a nada. ver. No, estábamos en la Me queda que no ha pasado nada, digo, bueno, que podría, ¿eh? O sea, quiero decir, os ibais a casar, o sea, no pasaría nada, no sería pecado ni nada. Bueno, el caso, que estábamos en la Sí, cama que han follado, tapados, y bien que te reías por una cosa que te dije. ¿Qué te dije? Tapados. No me acuerdo qué me decías. Ah, no voy a decir eso. A lo mejor, vale. Estas son cosas que... ¿Quieres que cuente esto? Cuéntalo. Es que Victoria a lo mejor está en la cama y estoy... De esto que estás
primera fase del sueño, que ya tienes los ojos cerrados, estás, pues te estás quedando groggy, pero si un ruido, pues te despiertas. Y a lo mejor se me acerca así al oído, se me acerca así sutilmente al oído y me dice... ¡Babola la barriga! Y me despierta porque se aburre. Dios, es que el premio Nobel de la Paz. Y entonces, claro, y entonces ya es entrar en un bucle de estar media hora con... Esto pasa muchas veces. Y también cuando se está quedando dormido, que le digo, se está quedando así traspuesto. Y a mí es que la gente que se queda dormida delante de mí no me gusta. Porque a mí me gusta que estés. Pero tú entiendes que estáis en una cama, o sea, dentro de un contexto. Entiendo que si ahora Nacho se duerme, te moleste. Sí. Pero ¿Imaginas? Mira, voy a aprovechar este ratito porque no aguanto. Nacho desconectando. Pero en una cama, yo creo que tienes derecho en una cama a las, no sé, 12:30, 1 de la mañana. a la hora de dormir. A la hora de dormir. A la hora de dormir, sí. Bueno, da igual. Cosas que pasan en parejas y cada una tiene sus cosas. Victoria siempre ha sido muy romántica. Cuando las primeras veces que dormimos juntos, tenía una manía maravillosa, muy, muy cariñosa, muy afectuosa, que me hacía a mí sentir muy bien, que era, ella se despertaba por la mañana, a lo mejor se despertaba un rato antes que yo, y se aburría. Entonces, claro, no podía tolerar estar aburriéndose y haber un ser humano al lado, dormido. Entonces, Claro. agarraba la almohada por un extremo. ¿Y sabéis el truco este de tirar del mantel y que las copas queden exactamente donde están? Pues ella cogía la almohada y decía ¡ya! Pegaba un tirón. ¿Qué pasa? Que no, la copa no quedaba donde estaba y la cabeza me hacía ¡plom! Y así me despertaba ella románticamente. No se podía ir a ver los dibujos. No. Tenías que estar jodiendo desde primera hora. Yo me la imagino mirándome así. Bueno, da igual. Cosas de pareja que no vienen al caso. Más preguntas, ¿no? Cosas de pareja que no vienen al caso, que has sacado tú y que has dicho explícitamente que querías contar. Cuéntalo. Eso es lo que has dicho. Bueno, es verdad. Vale, pues vamos a poner otra pregunta de Patreon que nos ha mandado en vídeo María Fernández Rhodes. Otra vez inventado, es que claro. Y... Todo el mundo con seudónimos, ¿eh? No tiene pinta de ser seudónimo. Voy a poner el vídeo. Vivo en Reino Unido, hace ya casi un año que estoy aquí. Me dedico estoy haciendo la tesis doctoral y la verdad es que llevo desde febrero sin ver a mi familia, sin ver a mis amigos y bueno, gracias a Válidas, gracias al podcast, gracias a redes sociales, todo el contenido que hacéis, pues la verdad es que he pasado un confinamiento mucho más alegre y mucho más contento. Mi pregunta para el consultorio tiene que ver con esto de estar fuera. Yo sé que por lo menos Carol tuvo que adaptarse a vivir fuera y vivir lejos de su familia y empezar a conocer nueva gente. Yo, como ya os he dicho, llevo aquí casi un año y se me está haciendo un poco difícil adaptarme a grupos, social, situación y la verdad es que, no sé, es un poco jodida la pregunta, pero ¿qué consejo me daríais para hacer las cosas mejor? No sé si soy yo la que soy rara o que la situación no me acompaña, pero la verdad es que como personas válidas que soy, sé que me vais a dar un consejo, por lo menos, que pueda empezar a aplicar. Un beso. Qué persona más simpática, ¿eh? Es súper maja. O sea, un besazo, María. Un beso, María. No eres rara, empezando por ahí. Bueno, y si lo eres, mucha más gente rara como tú, míranos. Iba a decir, como nosotros cuatro. Aquí por con el ejemplo. centro de flores que nos han mandado pues por nuestra difunta carrera. Hay mucha Y- ironía en la gente. Sí. Sí. Hombre, yo creo que también, o sea, estando en Londres no es lo mismo que estando en Madrid, porque también en Madrid la gente es muy, 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 muy sociable. Yo, por ejemplo, cuando me vine aquí a Madrid, que me vine con 18, es verdad que tenía algún amigo, pero lo que me ayudó mucho es hacer cursos de cosas. En plan, en la universidad conocía gente, lo que es normal, pero como luego cursos más específicos de cosas que me gustaban, o sea, yo hice de guión, de no sé qué, eran como cursos de varios meses y demás, entonces conocía un montón de gente que, o sea, yo qué sé, pues Laura Márquez, por ejemplo, es amiga mía desde entonces, y como mucha gente que con la que sigo teniendo contacto, y me sirvió mucho para conocer gente nueva y cosas así, entonces yo creo que también puede ayudar mucho, aunque no sea un curso de una cosa de formación, porque pues como persona inteligente que es, pues se dedicará como a cosas más importantes y está haciendo un doctorado, ¿no? ¿O qué está haciendo? Sí. Es que Están somos los líderes meses. muy inteligentes, mucho más listos que nosotros. Más preparados, Sí, desde luego. Desde luego. Entonces, Bueno, yo creo que ahí... Susi y Nacho sí sois listos. Yo sí que estoy con Nosotras y Carol, nosotros. muy a tope con Carol en actividades organizadas. Y Sí. yo estuve unos meses viviendo en Londres también y la gente es
lo siento, pero es bastante desagradable en general. Yo estoy en contra también. La gente de allí... ¿En contra de Londres? En contra un poco de la personalidad británica. La cultura es muy diferente. No me han hecho muy feliz tampoco las veces que he ido. Eso sí que es verdad, no es gente muy acogedora. No son muy acogedores. La gente acogedora en Londres... Que no queremos ser xenófobos, que no somos ellos, ¿eh? Suele ser... La gente acogedora en Londres, al menos en mi experiencia, suele ser gente que viene de fuera también. Suele ser gente española que está en Londres. Yo creo que, sí, pero yo creo que les cuesta hacer amigos, les cuesta abrirse y se la suda absolutamente. O sea, suda absolutamente. Pero bueno... Se la sudas. Yo creo que veramos que con actividades organizadas al final... Sí, aunque no sea de formación, pero que sea de un curso de alfarería, lo que sea. Sí. O sea, realmente al final en un curso que va gente como muy diferente, se puede formar otro grupito de gente que tenga una pasión, y tener una pasión común y mucho, al final. Y que Londres es muy diverso. Es una ciudad como muy internacional y yo creo que hay muchísimas culturas que no hace falta que te puedes hacer amigos de otros países que no sean necesariamente ingleses. Que a lo mejor te cuesta más entrar. Tampoco ella plantea que sea tener que hacerse amiga de ingleses. Bueno, yo lo dejo ahí por si acaso ya quería más eso. Susi, como representante de Londres en España. Como representante de Londres en España, pues mira, la gente que yo conozco que estuvo allí viviendo, sus amigos eran todos o italianos, o españoles, o franceses, o donde tal. Y lo que sí que había antes... No sé, ahora supongo que sí que seguirá existiendo, eran grupos de españoles en tal ciudad. O estudiantes, Facebook, claro, en Facebook y tal. Que digo que supongo que seguirán existiendo, con lo cual, a una mala, supongo que ahí la gente que tal organizará, pues nos vamos de cañas tal día, pues es un poco, yo entiendo que es un poco violento, pues eso, ir de repente a tomarte unas cañas con alguien que no conoces, pero... Sí, pero es violento al principio, claro. Y sí que es verdad que una vez que pasas la barrera... Es mucho más fácil congeniar con gente con una cultura un poquito a lo mejor más parecida a la tuya y no sé, la forma de relacionarse. No necesariamente, a lo mejor no hace falta que sea parecida, porque yo cuando estuve fuera viviendo me eché muchos amigos. Hacerte amiga de gente, hablo de americanos, hacerte amiga de gente americana es mucho más fácil porque son mucho más abiertos, pero son gente que te abre la ventana, pues la puerta no. Esto es una cosa que es así. Esto es un dicho muy bien aplicado de Victoria, como siempre. Sí, porque es verdad... gente que es un perejil de una salsa. No, de una salsa que no lleva perejil. Salsa que no lleva perejil. Bueno, que os dé. No, os juro que es complicado realmente como hacer una amistad estrecha. Que sí que me hice amigos tal, pero sobre todo me hice amigos internacionales. En Madrid también pasa que casi nadie es de Madrid. O sea, quiero decir que muchas veces, de esta mesa, 3 no somos de Madrid. Pero hay mucha más unión. Porque yo creo que hay mucho más... O sea, que Madrid es una ciudad que acepta a todo el mundo y la coge muy bien. No lo digo por ser madrileña, ¿eh? Pero Nacho, por ejemplo, que estuvo viviendo en Barcelona, te costó mucho más hacerte amigos propios de allí. Bueno, también las circunstancias... No por meterme con los catalanes, que me cae también las circunstancias eran diferentes. Yo allí hice amigos yo estudié un máster allí, yo hice amigos del máster y aquí vienen otras circunstancias. Y también aquí hay mucha más cultura que, o sea, eso me lo dicen yo cuando iba a Barcelona OT y ellos me decían, es que no, aquí no hacemos tanto lo de que tomar unas cañas después de trabajar, por ejemplo, que eso no se hace tanto. Y aquí es verdad que igual se toman cañas por encima de nuestras posibilidades, o sea, siempre hay una excusa para tomarte algo, que es el momento perfecto, o sea, es que no hace falta ni que, si no bebes, pues no hace falta que bebas, o sea, solamente el acto social de juntarse a charlar con gente que no se conoce, pues ahí es donde salen las cosas. Sí. En la primera noche de fiesta es cuando se hace piña. Sí. Y después de ahí ya nace el grupo de WhatsApp y a echar memes por ahí. Claro. Genial. Y yo creo que eso, que unirte en la desesperación un poco o en tal, siempre... En el odio hacia los ingleses, por ejemplo. No en el odio, pero que me refiero echar que siempre unirte, porque echas de menos, claro, que al final siempre tienes esa cosa en común de estar solos al final en esa ciudad, claro. Que eso es muy duro, ¿eh? Sí. Que muchas veces la gente, si no te has ido fuera, yo creo que no sabes muchas veces lo duro que es echar de menos lo que es tu casa y todo esto. Ya sea que te vayas no hace falta irte fuera de España, sino yo que sé, vosotras que sois gallegas, echaréis de menos vuestra tierra y siempre se hace un poco duro. Entonces, bueno, ayuda a tener amigos que te apoyen en eso, yo creo. Y esta chica lo conseguirá seguro. Total. En cualquier caso, mucho ánimo, María, que lo vas a acabar consiguiendo. Sí, y gracias por el mensaje, que eres muy bonita. Pues sí, y viva la multiculturalidad. ¡Viva! Eso es. ¿Qué? No sé. No hay más mensajes de esos, ¿no? De Patreon, de Patreon solamente hemos seleccionado estos. Ah, vale. Vamos, que no ha escrito nadie más. Solo hemos seleccionado estos de los 55.000 mensajes que hemos recibido. Sí, vale. Pues por redes sociales nos habéis mandado también mensajes preguntándonos, pues eso, dudas que tenéis de la vida. Por ejemplo, la primera, ¿de la friendzone se sale
¿Ha salido alguien con éxito? A ver, a mí el concepto friendzone... Eso huele a caspa es complicado. Manolito. Es que, quiero decir, es verdad que cuando eres amigo de una persona, de repente ponerte en modo pareja es complicado, pero es que, sí. O sea, no es que te hayan dejado ahí, es que simplemente es como de, pues es que habéis hecho una amistad, a lo mejor tú querías y la otra persona no. Pues ya está, pues es que no es la friendzone, es que no es que le no hay gustas. que salir de la... Eso es, que no hay que salir, quiero decirte. Que una vez que ya eres amigo, a lo mejor esa persona no quiere nada contigo y tienes que seguir con tu vida. Que conozco amigos que se han acabado liando y tienen un hijo y todo, por si alguien quiere este atisbo de esperanza, pero hicieron su vida mientras. Es como que amigos que son amigos, de repente se encuentran y dicen, ¡ay! Pues mira. Y... Sí, pero no han considerado esto de la friendzone. Yo creo que cuando estás en la friendzone es porque tú algo has intentado y no te está saliendo. Y te han ¿no? dicho, y aparte el tema de la friendzone es no querer salir, o sea, como querer agarrarte ahí a una esperanza muchas veces de, pues es que igual si sigo siendo así y pagándole todas las fantas, a lo mejor consigo qué tal. Y yo creo que eso hay que eliminarlo. O sea, no paguéis fantas. Exacto. Si la otra persona no quiere nada contigo, pues ya está. Y luego esto yo creo que pasa mucho, que la gente que está en la friendzone, que suelen ser hombres heterosexuales, esto es muy de hombre heterosexual, de me ha metido en la friendzone, no sé qué, bueno, allá por 2010, pero bueno, que esto es así. Y yo creo que eso lo que acaba haciendo es como, acabas echándole la culpa de tus mierdas a la otra persona. Claro, o sea, acabas proyectando tus cosas que tienes que solucionar porque tú no estás bien. Si llevas 7 años detrás de una persona y no quiere nada contigo, si sigues pico y pala, algo pasa y tú no estás solucionando eso. Hay que pasar página. Eso es. Sí, total. Eso es. Yo tenía un amigo que estuvo mucho tiempo, además, porque generas esa confianza y esto es de muy heteros, ¿eh? Y es como muy... Sí, pero era un amigo. Hay un vínculo como muy estrecho y con esa chica en este caso y tal, y lo intentas, pero él al final consiguió enrollarse con su hermana. ¿Con la hermana suya propia? ¿O de la chica? Victoria, que es una broma, hija mía. Ah, vale, que pensaba no que... te quiero yo explicar a Nacho, pero... Que pensaba que se enrolló con la hermana de la chica. Pensaba que ibas a decir... y bueno, y al final Victoria se casó conmigo. Bueno. No, pues sí. ¿Alguna vez habéis estado, no en la friendzone, pero como de, quiero decir, amigo de alguien que te gustaba? Sí, pero tampoco como nada muy destacable, yo creo. O sea, no ha sido pesado. No, creo que nunca he estado en esa, nunca me he visto en esa circunstancia. Supongo que la pregunta va un poco para mí después de que la hayáis situado como en el sector del hombre yo sí que he sido, en plan, a mí sí que me han gustado amigas, pero lo que pasa es que yo no... Quiero decir, es como que actuaba así, pero yo decía, bueno, pues es que pues es lo que hay. Quiero decir, tampoco le das la vuelta de decir es culpa suya, no sé qué. Sí. Luego están las heteroperos. No, eso es otro tema que aquí no entra. Eso no entra aquí. Estoy viendo un poco de heteroperofobia. Hombre, es que eso sí que hay que erradicarlo. La heteroperofobia hay que... Vamos, esa gente... Es que de hecho hay alguna pregunta por aquí un poco así. Vacuna para la heterofobia. Pues cuando lleguemos a la pregunta. A ver... En la de no se está... Bueno, yo estoy leyendo las que a Victoria le parecen interesantes. No, pero que yo marqué en azul las que me parecían a mí más interesantes, pero se puede leer todas. ¿Y por qué no la lees tú? ¿Esa? Digo, la siguiente azul. Vale. No sé estar sin pareja, nos dice esta persona. Pensaba que me estás hablando tú. Salgo de una y me meto en otra en 2 semanas. Esto soy yo. Eres tú en anónimo. Esto soy yo, totalmente. ¿La has escrito tú esta...? No la he escrito yo, vale. Pero soy yo. Yo no puedo estar sola. O sea, yo sé que hay mucha gente que critica esto. Ya. Yo, por ejemplo. Yo me he hecho muchas veces la guay. Luego he empezado a aceptar que realmente soy siempre he estado un poco necesitada de atención y cariño. Porque yo necesito que me hagan muchísimo caso, porque si no voy marchitándome como un geranio. Sí, lo sabemos. Entonces, siempre he ido de guay, soy súper independiente, paso de los tíos, yo no quiero nada. Y luego... Vamos, o sea, cuando me podía echar un novio, me echaba un novio, porque yo necesito a alguien que esté pendiente. Entonces, sí que es verdad que me ha pasado... Como un cuidador. Además, Victoria es muy demandante. Sí, soy muy cuidador. Yo necesito un cuidador. Sí, un Royal Canin bien, ¿eh? Yo sí. Y el caso que nada, creo que es importante primero quererte a ti mismo. Porque si necesitas estar en una relación siempre, eso es porque hay algo que no va bien. Yo ahora estoy perfecta, pero no me dejes, que me dejas jodida. También creo que hay gente a la que se le considera muy dependiente porque ha hilado a lo mejor encadenado 3 relaciones muy seguidas. Yo sí. De un montón de tiempo, y también eso puede ser casualidades. Yo creo que otra cosa es casos que también conocemos de gente que en cuanto tiene una relación se agarra a lo primero que pilla y se mete en una relación
tóxica, Claro, horrible, pero es con que alguien con quien no tiene nada en común, pero simplemente por estar con alguien, y eso sí que a lo mejor es un poco de hacérselo mirar. Es que es muy difícil, yo creo. O sea, quiero decir, si sales, imagínate, de una relación larga en la que has tenido muy buena relación con esa persona y os habéis querido mucho y tal, es imposible que tengas la cabeza y el corazón preparados para empezar otra relación con otra persona. A lo mejor conoces a una persona que es perfecta, pero no es el momento. O sea, necesitas un poco de tiempo y de curarte las heridas, porque aunque hayas acabado, o sea, aunque hayas terminado tú la relación y hayas terminado cansado o lo que sea, necesitas darle un tiempo y un espacio para que la persona que te has encontrado y que es guay, tenga lo que se merece y no tenga como una resaca de lo que ha pasado de la relación anterior. Pero yo creo que a esta gente le pasa, o sea, yo creo que pasa eso, o sea, me refiero a la gente que le pasa esto, yo creo que es porque a veces estar sola tienes que enfrentarte a la persona más peligrosa para ti, que es tú mismo. Claro. Y tienes que aprender a funcionar tú sola. Y a veces funcionando tú sola, lo que haces es darte cuenta de muchísimas cosas que haces mal. Y creo que enfrentarte a todo eso mucha gente no lo quiere admitir, Total. no lo quiere hacer, porque a veces es gestionarte tú sola. Y gestionarte tú sola es agotador. Total. ¿Tú, Susi, eres muy dependiente de relaciones o...? No, de hecho, al revés. Yo he tenido una relación, una unidad. Y una unidad, sí. Y no, o sea, no es una cosa que... O sea, lo he visto en mi entorno porque sí que tengo amigas que, o sea, no les parecerá mal que diga esto porque lo dicen ellas mismas, que... No des nombres como yo. No voy a decir nombres. Luego iniciales. Pero sí que es verdad que, o sea, es gente que tiene una pareja, lo dejan, es traumático, horrible, no sé qué, y a las 2 semanas tiene otra pareja que en principio... un poco por estar con alguien tal, pero se convierte en pareja. Es decir, como que no son capaces de decir, bueno, pues ahora me voy a liar con alguien o voy a estar liándome con gente durante una temporada. Si realmente no sabes estar tú sola, pues podría ser una solución, pero no, saltan como de relación a relación. Y yo opino un poco como tú, de que es un poco el rollo de no saber gestionarte tú sola o no querer siquiera intentarlo, ¿sabes? Yeah. Que te dé miedo en la situación de... Pues eso, desde una cosa chorras de quién me acompaña al médico un día que esté mala a simplemente que no quieres dormir sola por las noches. Eso es muy típico. Yo soy al revés. De todos modos... O los sueños compartidos, quiero decir, porque yo tengo muchas amigas, no digo quiénes, porque ya me ese punto pero y a punto. Pero tú sabes qué persona tal, sí que es verdad que muchas veces, a veces incluso ocurre lo de los sueños compartidos, es decir, yo no tengo objetivos en la vida, bueno, que esto pasa, yo no tengo objetivos en la vida y me adhiero a los objetivos y sueños de la otra persona. Y doy todo por esa persona y yo me quedo completamente anulada y es como, no, a lo mejor deberías, si tienes ese tipo de relación en la que solo una persona de los dos de la pareja persigue sus sueños y tú te quedas atrás porque te adhieres un poco garrapata a esa persona, yo creo que tienes que plantearte qué quiero yo en la vida y por qué estoy haciendo esto, porque a lo mejor el sueño de esta persona de ser consultor en tal, no lo comparto, ni quiero ese tipo de vida, pero por no estar sola te adhieres a un tipo de vida que ni siquiera quieres, que esto es grave, ¿eh? Es que o dejas que una persona de ese estilo se adhiera a ti. Claro. Que eso también pasa. Totalmente. Que como no quieres estar sola, una persona que es más dependiente, más tal, se pega a ti y dices, pues me cunde, porque así pues tengo una persona que está pendiente de mí 24/7. De todos modos, con respecto al enfrentarse a uno mismo, o a una misma en este caso, creo, aprovecho para incidir otra vez en el consejo del título del otro día de ir al psicólogo, chiquis. Total. Creo que los 4 que estamos en esta mesa o vamos o hemos ido a terapia y que es algo que no es algo de lo que avergonzarse, que no es algo raro, que no hace falta tener un problemón gigantesco y que incluso yo personalmente recomiendo a todo el mundo porque es muy útil para conocerse a uno mismo y para poder aprender a convivir con uno mismo. Sí, razonar todo más. O sea, además es que te sientes como bien, en plan como super saiyan de la mente. A veces cuando hago como cosas, en plan tener conversaciones difíciles, lo que sea, digo, joder, y en plan como saber ver las cosas desde lejos. O sea, yo, por ejemplo, también solo he tenido una pareja importante, bueno, tengo, o sea, vamos, me informan que sigue, que sigue ahí, o sea, no sé ahora mismo. Y aún así, claro, intento aún así ser capaz de verlo desde fuera para, aunque yo he sido súper independiente, no ser dependiente en algún momento, porque si no te das cuenta, yo qué sé, o sea, como de estás mal, tiras de esa persona todo el rato y dices, hace unas semanas me pasó, que es una chorrada, pero me sentí como, hostia, qué bien, en plan,
tuve un mal día, no sé, bueno, pues era un jueves y Lara se tenía que ir, no podíamos dormir juntas ni estar juntas y tal. Y era como de, y Susi, tú no estabas tampoco, era como, no podía quedar mucha gente, no sé qué, yo estaba como, en plan, le diría de vernos y no sé qué, pero es un lío que te cagas vernos por X movidas. Entonces me lo voy a gestionar yo, voy a conseguir estar bien yo sola, me hago un plan, le hago lo que sea para saber llevar un día malo como hacía antes, porque antes de existir Lara ya existía yo y yo sabía gestionar mis movidas y haber sido capaz de hacer eso es una chorrada, pero ser capaz de decir no necesito ir a decirte estoy mal, cúrame, ¿sabes? Sí. Con tu superpoder del amor. Pero a mí me pasaba mucho también eso, que lo he corregido, que me pasaba mucho que yo no podía mandar nada sin que Nacho lo leyese, o sobre todo Nacho porque estaba más cerca, si no mi hermana o cualquier persona. Yo necesitaba alguien que me diese, yo no podía enviar ningún texto mío a ningún sitio si alguien lo leía, alguien de mi entera confianza, que normalmente solía ser Nacho. Y al final es como una dependencia en que otras personas te den el visto bueno, que es agotador. Ya yo mando mis textos con falta de que además una cosa... Sigue un punto. Claro. Sin una coma, toma por culo. Me paso la RAE por el forro de... Sí, pero que así parece que fuera nada más por corregirte las faltas y realmente lo que buscabas era aprobación. No tengo tantas faltas, joder, ¿qué pasa? Claro, no, bueno, pues es analfabeta. Analfabestia. Por eso habla. Pero que era una cuestión de... Y es verdad que en eso has trabajado un montón y has mejorado un montón. O sea, ya se la suda. Ella, porque generalmente lo que necesitaba era que alguien leyese su texto y le dijera, está guay. Y ya está, no cambiar nada. Está de puta madre, mándalo. Sí, no le digas luego, esto no lo pondría. Esto no me gusta. No, eso sí que, en realidad, sí que suele aceptar la crítica muy bien. Si le dices que le cambias algo, lo acepta. Sí, pero también es que en nuestra profesión yo creo que hay, o sea, es muy difícil luchar con uno mismo. O sea, yo creo que además, a mí me pasó con Victoria que lo que más me unió fue que vemos las cosas muy parecido y tenemos también inseguridades muy similares. Sí. Es verdad que nos hemos compenetrado bastante para que el día de inseguridad de Vicky yo no la tengo, porque como eso, el día que eso se una, vamos a hacer así, vamos a juntarnos y vamos a hacer la inseguridad suprema. Pero o sea, por ejemplo, saber que ibas a terapia, que yo no lo sabía. Dije, hombre, a ver, algo te olerías. No, pues yo decía, pues si está así... Pues igual tiene que ir más. Igual le voy a pasar un teléfono. Si no fuese sería... Vamos. Pero bueno, que eso me gustó saberlo porque al final yo creo que es muy importante y saber que teníamos pues eso, la misma visión de las cosas y también es que hacer cosas de escribir y de exponerte y no sé qué, ya no es mandas una cosa y ahí se queda, sino que la tienes que representar o lo tienes que decir en público, no sé qué, entonces quien recibe el feedback directo eres tú, entonces la inseguridad es muy grande. Y sobre todo porque muchas veces, que a mí es lo que me pasa, a veces es que muchas veces cosas que haces que no te representan, a veces yo que sé, escribes una cosa y a lo mejor a los 2 meses lo veo y esto no soy yo para nada. Y eso sí que me da mucho miedo, por eso tengo tanto miedo como muchas veces esta profesión me da bastante ansiedad, porque la gente se hace una idea de lo que soy yo que no soy muchas veces, por cosas que, por mi culpa, porque son cosas que he dicho yo y he hecho yo. Pero como me voy arrepintiendo, por eso cuando cancelan en Twitter a gente, me refiero que no sea por cosas de acoso sexual o delitos graves, evidentemente, pero cuando cancelan a gente por chistes y cosas así, yo lo veo totalmente injusto, y aquí ahora se cancela y todo el mundo... que al final es un escarnio público, me parece absurdo. Yo vivo con miedo a que me pase eso, porque yo muchas cosas que he dicho hace 3 meses ya no estoy de acuerdo con ellas. ¿Y qué hago? Pero es que tengo que tirar para adelante. Sobre todo que además llevamos, pues eso, 4 años o algo así haciendo esto públicamente, pues evidentemente habremos dicho cosas que ya están desfasadas o que ya no, o que no tienen gracia, o que también hace 4 años teníamos 4 años menos. Es que las cosas cambian muchísimo y estamos en otro punto de nuestra vida y en otro momento. Es que hay un montón de cosas que no sabíamos hace 4 años. Y que cambie el discurso es buena señal. Claro, es decir, si pensásemos igual... Si siguieses haciendo los mismos chistes o los mismos comentarios que hace 4 años, es que no habríais evolucionado nada. Que eso sí que le pasa a alguna gente. Sí. Eso sí que... Claro. Metiendo un poquito ahí de la puntillita de la mierda. Sí, pero que el botón de cancel está ahí al lado del de like y de retweet, es verdad. Es muy duro. Es muy fuerte lo que pasa en redes. No estoy nada de acuerdo. Lo siento. O sea, ya me puede odiar quien sea, pero yo creo que... A ver, ya te odia bastante. A la gente... Si no animes a más gente que te odie. Es verdad. Pero a la gente creo que si has hecho algo horrible y evidentemente tal, y está bien decirlo y está bien señalar cosas que ya no están bien,
pero esa cancelación y ese pues tan virulenta que se produce en redes y que está llegando a un punto que me refiero que emocional para esa persona que ha hecho ese chiste hace 4, 5, 6, 7, 8, los años que sean y se lo están sacando ahora, ostras, no sé, a ver si la gente que también pone el tuit de hijo de puta asqueroso no sé qué, o hija de puta asquerosa, lo que podría hacer es mirarse a ellos en su vida si lo hacen todo perfecto, porque es que yo me voy a cagar ya en la santa madre de todo el mundo. Lo siento. No, y también hay que revisar... Que somos unos jugadores. También hay que revisar que si tú eres de esas personas que va a Twitter y pone hijo de puta asqueroso, pues también hay algo que va mal, ¿no? Yo para esas personas tengo un consejo. Yo no puedo con eso. Id al psicólogo, chiquis. Sí. Que decir las cosas está bien, no se me malinterprete. A ver, pero no atacar. A mí lo que me da rabia y que empiezo a notar cuál es el patrón es que siempre va hacia... O sea, y hablo de chistes y de cosas fuera de lugar, no de actos. Sí, hombre, claro. Pero siempre va hacia gente de internet y cómicos. O sea, como que hay actores, hay cosas que pasan. O sea, no quiero apuntar porque no me acuerdo del nombre, pero la cantidad de cosas casposas, de acoso a mujeres en directo que se ha hecho, o sea, es que no me acuerdo en qué programa había sido, que un tío le tocó a una colaboradora el culo, pero no te digo en plan ese vídeo viral de uno de un concurso que le tocaba el culo a la azafata y le decía no me toques. No, o sea, esto pasó hace 3 años o algo así en un concurso de... O sea, en un programa de la tele, es que no me acuerdo qué era. Pasó en la época en la que ya estaba mal tocar a las mujeres, que hubo una época en la que había barra libre. Había, sí, Mi perro le está ladrando a otro perro. No, le está ladrando a la colchoneta. A una colchoneta, disculpad. Pájaro, claro. Se está peleando con una colchoneta. Bueno, no, que la cosa es que quiero decir que pasa siempre mucho con la gente, o sea, la gente de internet, la gente tiene muchas ganas de que la gente de internet se vaya a la mierda. Pero y hay un odio y unas ganas de hablar de los influencers y de no sé qué, porque al final la gente de internet... ¿Dónde, por favor? No te preocupes. Mira, es que está habiendo pelea física. Que se está enfrentando a un flamenco de plástico. Pero un flamenco que lleva ahí todo este tiempo. Lo acaba de ver ahora. Y ahora nos está mirando en plan, ¿qué miráis si os estoy protegiendo del flamenco gigante? Del flamenco maligno. Ven aquí, coño. Eso, siento que hay muchas ganas de que la gente de internet caiga. Y al final nosotros somos parte de internet, o sea, somos cómicas o parte de internet, y la gente siempre nos ubica en internet. Y la gente es que tiene ganas de que caigamos. ¿Sabes lo que pasa? Que no te define un chiste como persona, que no te hace una mala persona hacer un chiste desafortunado. Te hace mala persona si tú eres... Sí, joder, pero es que vamos a ver, la comedia es una ficción al final, o sea, quiero decir, yo no todos los chistes que he hecho estoy de acuerdo, ahora evidentemente cada vez estoy más de acuerdo con la comedia porque voy encontrando mi voz, pero antes no la tenía y decía unas cosas que yo sí que vivo con miedo y sé que me va a pasar porque me va a pasar, ya me ha pasado una vez y me va a volver a pasar, estoy segura, que me van a sacar un chiste fuera de contexto y me van a cancelar en Twitter y sé que me va a pasar. A ti a lo mejor también, pero yo sé que me va a pasar antes. Yo cuando estaba en un programa de la radio, yo estaba diciendo, me toca a mí, o sea, por línea, sí. Me tocaba, por jerarquía, me tocaba a mí es que cancelarme. Se nos tocó a todos. Claro, porque me fui. Porque si no, me tocaba. Salí por patas para evitarlo. Me fui, pero vamos, sí. Pero... Quiero decir, o sea, ¿por qué no nos...? O sea, quiero decir, hay cómicos que hacen una comedia, que siguen haciendo la misma comedia 12.000 años, de mi mujer me lleva no sé qué. A esos, lo siento, no lo he visto nunca que se les haya cancelado, porque también no están gente como de internet, y sobre todo gente joven, que podríamos fijarnos también en lo que hacen los políticos u otras cosas, en vez de cancelar a una persona porque ha hecho un chiste súper desafortunado, súper desagradable, lo que tú quieras. Pero creo que es que nos estamos pasando, o sea, y además es que somos todos los que, o sea, todo el mundo de internet tiene la verdad absoluta, la moral premium y se ha sacado un máster en ser buena persona. Por favor, iros a tomar por culo, que luego gritáis a vuestra madre y la tratáis como el culo. Y yo a mi madre la llamo y la trato bien. De todos modos, decir, hasta viene a su casa. Hombre, fíjate lo que te digo. no, es que me da mucha rabia esas cosas. De todos y modos, estoy muy calentita. Sí que os diría que igual, o sea, quizá no es tanto a qué gente no se le está cancelando como por qué coño se está cancelando a la gente que se está cancelando. Sí, pero sí que está muy enfocado a un sector. Es cierto que no hay otras actitudes equidad, que no se castigan, ¿no? Y que me parecen evidentemente más graves. No digo en plan, o sea, que son actitudes que me parecen violentas. Entonces, me parece fuerte y también me da rabia porque al final formamos parte todos de esto y quiero decir, cada vez que una influencer la caga, al final
hace daño a todo el sector. Y yo, bueno, pues influencer no es lo que más me siento de todo lo que hago, pero al estar en redes sociales la gente te mete ahí, pues ok. Pero cada vez que algún influencer hace alguna cosa, como la de que dice que el agua esta no te hidrata o no sé qué, digo, es que haces daño a la inteligencia y a mí, ¿sabes? Sí. O sea, es que... Ya, pero eso puede ser una cosa graciosa que la gente tal, pero no la cancelan por eso. Pero en cambio, no sé quién Piticlin hace no sé qué y al final es tal, o como me pasó a mí, o sea que yo estuve 2 semanas recibiendo tal y no sabéis, no tenéis ni idea, y esto lo digo así, porque es así, si no lo has pasado, que seas trending topic en Twitter y te pongan a parir, Es muy duro. te puedo asegurar que te pasas las peores 2 semanas de tu puta Además vida. no fuiste Te lo trending puedo topic, asegurar. fue trending topic la persona que Encima. mencionaste. O sea, encima ni siquiera tú. No, yo no fui, Ya, pero fui tal, pero yo- claro, me vino una cantidad de Ya. hate. De todos que modos, no te puedes además- imaginar, me tuve que desactivar Twitter porque se me acababa la batería. Sí, de todos modos, además hay otra cosa más que sí que estoy Se viendo. pasa putas, ¿eh? que Y sí no que- me lo merezco. Sí que estoy viendo en Twitter mucho y que Ahí es, va Belén Esteban. que es en lo que convierte el barro absoluto de Twitter, que es que yo te voy a tirar a cancelar por un discurso X, y es que odio a la gente que lleva peto, por ejemplo. Tendría todo el sentido. Como En este llevas caso, peto, lo comprendo. Y Rubin y Carolina Iglesias a la palestra. Cancelados. como llevas peto tal, entonces empiezo a meterme contigo por llevar peto, pero es que ya la cosa se convierte tan en barro que voy a sacar cualquier característica tuya para llamarte hija de puta, para decir que eres una mierda, y voy a empezar a sacar toda la mierda que pueda, independientemente del tema del peto. Pero a mí lo que más me da rabia es que la gente se crea que tiene una moralidad intachable y sea capaz de decirte por haber hecho un chiste o lo que sea, que Bueno. eres una mierda de persona. Es que a mí no me define un chiste, soy mucho más que un chiste. Que he hecho, que quizá ha podido ser desafortunado y lo siento muchísimo, pero en ese momento me pareció bien, porque a lo mejor no tenía toda la información que tengo ahora. Y dejemos de juzgar a los demás, joder, que es que ya cansa. Y vivo con miedo. Hombre, Es que me va a pasar, yo bueno, lo sé. Quiero decir, ya solo el estar expuesto a comentarios es lo difícil. O sea, yo creo que es la parte que a mí ahora mismo también me cuesta llevar, que es como, o sea, ya pues hay momentos en los que un comentario me afecta al triple. O sea, he tenido temporadas en las que llevaba bien los comentarios y tal, al final, por ejemplo, en la tele los comentarios directos no te llegan. O sea, quiero decir, sí, puedes tuitear el programa, no sé qué, no sé cuánto, pero al final es como una cosa que, bueno, que es tan masivo que ya no te llega todo. Pero cuando subes cosas a YouTube o a todo, o sea, es una cantidad de feedback. Ahora con el podcast, todas las semanas tenemos un montón de feedback de todo lo que hacemos. Pues claro, ¿cómo no te va a afectar eso? Pues imagínate. Al todo. final hay que informarse de toda cuando haya algún tipo de cancelación, siempre hay que saber un poco, intentar ver toda la información posible, porque si al final te encuentras con un fragmento, con una frase, con un no sé qué, pues haces tu propio criterio, y que a lo mejor a mí me pasaría lo mismo. Si encuentro un fragmento así, sacado de contexto, sin saber el momento, el tal, pues también digo, me parece mal. Es que en la Pero- comedia el contexto es fundamental. Y en, El la, contexto y en el la vida. tiempo. Es que, Sí. quiero decir, cuando estás haciendo bromas con tus amigos, también dices barbaridades que no las piensas. Porque es una broma. Y que antes había mucho más manga ancha, que antes podías hacer bromas de pederastas, no sé qué, no sé cuántos, y no había ningún tipo de filtro, porque yo me acuerdo, Twitter en 2008, yo decía cosas que ahora me sacan la cuenta, que de hecho que voy a borrarla, porque si no me van a sacar cosas, decía barbaridades porque no era consciente de que eso a veces no se debería ¿Y por qué hacer. eso se llevaba? O sea, Claro. que parecía que eso era un Claro campo. que se llevaba. Es que no había límite de No había ningún tipo. límites. Yo leía una cantidad de cosas que yo decía, bueno, de hecho yo como intentaba integrarme. Sí. Lo importante es Y yo evolucionar con y 18 años deconstruirse. intentando hacer bromas, imagínate, pues una puta mierda. Es que lo que es injusto es como juzgar desde la perspectiva del 2020 algo que socialmente Eso es. era distinto hace 10 años. Que evidentemente está bien tener claro que eso no está bien ahora para no repetirlo. Efectivamente. Pero Pero no es puedes como si cambiar. ahora nos vamos a Súper a cancelar favor. a Martes y 13 o a Cruz y Raya o a Las Virtudes o a, en plan, cómicos de hace 30 años que habrán hecho chistes que no están bien hoy. Y los han hecho. Pero es que el paradigma de la Claro. comedia en ese momento era otro. Menos entonces- Gila, que era un genio y todo lo hacía bien, pero el resto... Pero es verdad, y seguramente ninguno de ellos lo hizo con ninguna intención de ser ofensivo ni nada así, simplemente es que era Claro que lo gracioso. no, pero es que era lo gracioso, entonces hay que ver el contexto, hay que ver todo, y yo creo que también dejar de ser tan duros con la peña. Si tú evidentemente ves que esta persona tiene una trayectoria en la que no ha vuelto a hacer ese tipo de chistes desde hace, ¿cuánto? 4 o 5 años, jolines, creo que el comportamiento es lo que responde. Es como lo que pasó con el Sarruiz, ¿qué tal? Hace 8 años hacías esto, pero es que lo que responde ahora no es que tú pidas perdón por esos chistes, es lo que estás haciendo ahora lo que te define como persona, lo deconstruida que estás en este momento. Es que claro, es que a mí me sacan cosas de hace 6 años
en Twitter, y es que decía unas barbaridades que ahora mismo, pues evidentemente me dan vergüenza ajena. Poniendo Victoria Martín. No, es que la gente escuchando voy a esto, eliminar. dejando el chat, en plan, dejando el chat de YouTube hablado, yendo Twitter. Bueno, cuando esta se emita no va a existir. Pues ya habréis visto que hemos tenido un pequeño problema técnico con una de las cámaras y... Que esto solamente podía pasar en el último podcast, Solamente... como el resto fue bien. Claro, pues... y porque no había nadie mirando las cámaras, este era el Claro, porque menos mal que vino Nacho, que si no... Aquí nos preguntan también que qué opinamos sobre el poliamor. ¿Vosotros qué opináis? Hay que avisar a la otra persona, eso siempre, es muy importante, ¿eh? Eso es importantísimo. Poliamor, notificación. A mí me han hecho poliamor, pero no me lo dijeron. Claro, que esto... por eso hay que avisar. Siempre hay que avisar a tiempo, no en plan de llevo un montón de rato con esta persona, no. Yo creo que no sería capaz de llevar una relación de poliamor, yo. Respeto y admiro a la gente que es capaz de tener una relación poliamorosa y estar perfecta. Tampoco. Sí, porque yo no soy capaz. Sí, porque yo no soy capaz egoístamente de compartir a otra persona. Sí. O sea, no sería capaz de llevar bien que la persona con la que esté con otra persona a la vez. Sí. Porque implica muchas cosas. Entonces, a mí se me haría muy difícil. O sea, Sí. sé que no sabría hacerlo y que acabaría mal. Entonces, que dos personas sean capaces de estar en ese mismo punto de llevarlo súper bien y de comunicarse tan bien que son capaces de llevarlo bien sin estar tristes, joder. Claro, o sea, yo encuentro, por ejemplo, un equilibrio muy guay, que es que a mí me pasaría lo mismo. O sea, pensar que Victoria tuviera una relación íntima con otra persona, pues me sería muy difícil de gestionar, pero, por ejemplo, sí que agradezco... Que te deje un poco tranquilo. Claro, entonces, por ejemplo, cuando se va con vosotras Claro. y yo tengo como una tarde de paz o lo que sea, pues como Hombre. que ahí tengo lo bueno del poliamor y lo bueno de no tener poliamor. Claro, es más custodia compartida. Claro, tú lo que Pues preferirías yo es eso. te he puesto los cuernos. Ya, bueno, pero eso ya lo sabíamos. Te he puesto los cuernos otro día. ¿Sí? ¿Con quién? Pues con una persona Con Sandra Baraceli. que nunca te pondría los cuernos y yo voy de cara. ¿Con quién me los has ponido? No te he puesto los cuernos. Solo vas de cara en el amor, de hecho. Yo en el amor voy de cara Muy siempre. bien, es Soy una muy persona bonito. súper sincera. Me gusta la sinceridad y me gusta Los mucho. paseos por la playa. Y Sí. el squeak. y las cenas románticas. Esto no. Sé que te gusta un poco. Es que Victoria es muy romántica. Yo soy bastante romántica. Que una vez le hice que no me daba tiempo a comprarle nada por su Ojalá cumple. dijeras algo sexual. Una vez le hice. Mamadón del 7. Buenos mamadones, ¿sabes? que nunca ha pasado. Que yo no toco un Yo pito. ni afirma ni desmiente. Bueno, ya será menos. Que una vez le eso. hiciste que... Que una vez le hice, no me daba tiempo a comprarle nada por su cumpleaños porque se me había olvidado. Es que nunca sé cuántos cumpleaños de Nacho. Sí, nunca... Vamos Tengo a un ver problema porque como Nacho es del 28 de febrero, por ejemplo. llevamos 6 años juntos. Lo que pasa es que como el 29 de febrero, sabéis que es cada 4 años, Sí, pues sí. yo me lío y pienso que es del 29. Pero qué luego mentirosa eres. Y como nunca O al llega el revés. 29... ¿Qué Pero- me pasa entonces? Porque Se ha no me pasado- acuerdo de tu cumpleaños. Se ha pasado los 5 primeros años de nuestra relación diciendo que mi cumpleaños era el 27 de febrero. Eso. ¿Y cuándo es? El 28, pero además, o sea, quiero decir que no... Si tú piensas que mi cumpleaños es el 27, te da tiempo a comprar algo si luego es el 28. Ya, claro. O sea, no es que nunca sea la fecha, no dudabas entre febrero y octubre, sabías que era el martes o el miércoles y no compraste nada, hija puta. Yo compré, sí, luego por online. Es verdad que... Es de estos que te dice, no, es que el regalo no ha llegado todavía. Ah, bueno, Hecha la compra hace 15 minutos. En la cuarentena le mentí, le dije que le había comprado un regalo, ¿te acuerdas? Pero que te lo tenía que dar tú y yo ¿Era a solas. mentira? No hay regalo. Es mentira. Sí. Y le tenía que subir con la ilusión. Ay. Y me decía, ¿cuándo vas a dar el regalo que me das, papá? Y yo, sí, ya te lo voy a ir dando. Y siempre me decía, no, cuando salgamos a hacer algo por ahí tú y yo solos. Y yo intentando siempre hacer un plan y siempre tenía una excusa para no salir conmigo. Era mentira. No había ni regalo ni... Era ¿Pero por qué te lo inventaste? ¿Era por su cumple o era un regalo No, aleatorio? que le llegó un paquete y lo recibí yo. Y me dice, ¡ay, trae para acá, que no puedes verlo! Era una cosa para quitarme el puto. Estoy... ¿Sabes que no me había dicho que era mentira Y todavía? no quería que se enterase que me había comprado eso porque es una... Yo qué Porque sé. tú tienes que estar perfecta. Tú eres como la de Marvelous Miss Maisel. Tú te acuestas y te levantas, te maquillas, te peinas tal, y te metes en la cama para que te vea perfecta al Sí, día ya, siguiente. ya. No, simplemente que me parecía como algo súper ridículo y digo, ya verás que luego se va a estar riendo de mí porque me compras Pero así. si le hablas gangoso en la cama, ¿tú crees que lo de los puntos negros... No, porque luego me dice, bien que criticas a las influencers y luego tú eres Pitita Rodríguez. Y Pero que eso es verdad. Si Claro. luego te veo como
cómo te hacen los puntos negros. Quiero decir, no he visto el paquete, pero luego veo cómo te haces todas esas mierdas. Bueno. Bueno. Total, que no hay regalo. No hay regalo. No hay regalo. Que me estoy enterando ahora es 100% real. Increíble. O sea, esto es Sálvame de verdad, increíble. mi sueño. Me he estado mintiendo durante muchísimo tiempo. Ah, bueno, desde luego. Y de hecho se ve como tu bola ha intentado seguir hasta que ha explotado y en directo. A la venganza Pero se sirve fría. todo esto por un aparato de los puntos negros, de estos que te salen de publicidad en Instagram. Que no A es por ver. eso, que no es por eso, que lo hace porque le Era encanta de esos. maltratarme, torturarme. Joder, sí, sí, Pero Porque yo le critico mucho cuando compra mierdas de Instagram y cuando me las he comprado yo, pues luego me da vergüenza. os voy a decir una cosa. Para la segunda temporada voy a venir a contar la venganza que he llevado a cabo sobre Victoria. Yo es verdad que le hice un día una cosa así que luego me dio bastante pena. Victoria y yo, ¿cuándo fue? Pues a principios de año empezamos como una coña de rularnos un libro que las dos no queríamos. que tenía Victoria, y entonces cada vez eso fue muy divertido, Sí. ¿eh? Luego la cuarentena nos hizo un poco el lío. Claro, yo lo tengo yo ahora mismo. Sí, lo sé. De hecho, yo dije, no me lo habré dejado en casa y no lo habré encontrado. Bueno, yo qué sé. La cosa es que ese libro nos lo dejamos, en plan, un día me lo dejaba Victoria en mi estantería, otro día se lo metía en el bolso, no sé qué, y ya pues necesitaba un poco de vidilla esta relación, ¿no? La cosa es que se me ocurrió meterlo dentro de una caja, en Sí. plan de cartón así tal, y lo envolví porque acabamos de terminar el rodaje de Válidas. Y entonces le dije, toma, tengo un regalo para ti. De fin de rodaje. De fin de rodaje. Y Victoria, a ver, yo pensaba que lo iba a recibir como una broma, no sé qué. No, se emocionó un poco, Victoria se emocionó un poco. Entonces yo estaba en plan, mierda, Bueno, porque mierda. las materiales y los regalos me pirran. Y tú me dijiste que era un regalo y como se veía gordo, digo, uy, Claro, esto que está más esto envuelto pesa. como el puto culo, claro. No, no porque- estaba mal envuelto. Bueno. No estaba mal, estaba bien. Muchísimas gracias. Y entonces te puse una notita, que eso sí era verdad, Sí. que era que me caías bien y tal. La tiré. La nota la tiré. Porque eso no vale dinero. Hombre. Bueno, yo qué sé. Hombre, La nota me te dijo quiero a mí. mucho, te voy a hacer este puto regalo de mierda y cuando la abrí. ¿Veis mi cara? Que era como cuando... La nota yo creo que me la puso a mí en un regalo y me dijo, tengo un regalo para ti. Y era la nota de Carolina para Victoria. Pues así Como- fue. Como Y- cuando no estaba el robot Emilio después de Reyes. Tal La cara cual. la misma. Pues vio el libro y me dio mucha pena. Pero ahora sí que tengo un regalo para ti. Lo que pasa es que es como esas cosas que yo que sé cuándo te lo voy a dar, pero tengo un regalo de verdad. Pero claro. Es un regalo, pero o vale sea, dinero. vamos, algo No. hecho Que, a no, mano. que yo que voy a hacer una cosa a mano para ti. Compré una cosa para ti antes de la cuarentena y lo tengo. Un día te lo doy. Te lo iba a traer en el programa, pero me parecía Os demasiado. propongo una cosa. sorpresa. Susi, Victoria y yo podemos jugar sin saber exactamente la cantidad, pero podemos jugar al precio justo Sí. de lo que te has podido gastar, que cada uno digamos una cifra Sí. y simplemente tú digas Bueno, Susi sabe quién lo que está. es. No me acuerdo. Ah, no. es que ¿quién pasó hace tanto tiempo. Olvido cosas. Y que cada uno diga, o sea, que tú digas quién está más cerca. Vale. Vale. No sé ¿Cuánto quieres que se cuesta. gaste en el regalo? 3 euros. Vale, yo creo ¿Y que yo qué será- tengo que decir? ¿Frío? No, No, tú cuando digamos las tres cifras, Vale, tú dices vale. quién se acerca más. Vale. ¿Digo una Susi? 25. Y yo digo... 25 dice. Yo digo 18. El que más se acerca es Nacho. ¿Ves? Ya he dicho 25, si me huelo yo la Susi tostada. también se acerca. ¿Sabes quién nos acerca? Tú. ¿Sabes quién no me ha regalado nada? Tú también. Pues yo te lo regalaré. Victoria cuando vea un regalo. ha pensado, a ver, ¿cuánto me gastaría yo? Bueno, Carol, que tiene virutita, se gastará más que yo, 3 euros. Oye, que yo cuando hacía lo del amigo invisible siempre me curraba un montón el regalo y a mí luego me regalaban una goma usada. Pues a ver por qué no hacemos aquí un Sandra amigo Baraceli. Ahora somos 4. Ahora Es ya verdad. no te vas a regalar a ti misma. Eso es cierto. Aquí hay una pregunta que me gusta mucho porque está escrita por Victoria, que es la de, para Nacho, ¿cómo es estar perdidamente enamorado de Victoria? Pues la verdad es que Victoria, por ejemplo, es muy de peerse en la cama. Entonces, Ah, en la cama también, ¿Pero entonces. qué es esto? ¿El a lo programa mejor de me levanto por la intimidades? mañana, en plan de eso que te das la vuelta y bueno, pues tienes a tu pareja al lado y tal, y la estás mirando, está profundamente dormida y de repente dormida hace... Eres un falso. y se cuesca como un gorrino. Yo no tengo por qué ser ni mujercita no sé qué de estas que dicen que nos tiran pedos. Yo me zurro y... ¿Sabes lo que hace mucho? ¿Sabes lo que hace mucho? Pero no he hecho eso en mi vida aún. A lo mejor está dormida y hace mucho como que pastosea, ¿sabes? Está dormida y de repente hace como... Eso lo hago yo también. A Nacho le encanta vivir conmigo porque es vivir con alguien con TOC, que es, tengo que hacer todos los días lo mismo, ¿verdad? Que me levanto de la cama 300 ¿Quieres contar veces. estas cosas? Cuéntalo. A ver, es que es verdad que el otro día puestos a profundizar en todos estos temas, creo que el otro día no fuiste suficientemente explícita con en qué desemboca tu trastorno de ansiedad o tus cuadros de ansiedad, que es en el TOC.
Pero lo que pasa es que sería ideal que lo contases tú. Pero que no, que me tengo que levantar todos los días a comprobar si está la cartera y no sé qué, y luego me puso la cartera, tu ausencia de dinero, quiero decir. Vale. Que digo, ¿para qué mirar no tanto la cartera si no tengo? Digo, vale, no hay nada, como siempre. Nada. Y luego vuelvo a tumbar y otra vez, y Nacho, joder, ¿podrías no encender la lucecita? Claro, pero además es que eso también lo hace encima pretende compartirlo. Ella quiere compartirlo todo en la vida. Entonces, a lo mejor me dice, está en la cama, son las 2 de la mañana, estoy dormido, y me pega así un codazo y me dice, ¿te puedes levantar a la entrada y mirar si en mi cartera está la tarjeta de crédito? Que tiene TOC, pero es vaga de cojones, pues vas tú. Eso el médico no tiene nada escrito, eso. ¿Sabes? Que... El diagnóstico. TOC y vaga. Tener un TOC y decirle a otra persona que vaya a comprobarlo por ti. Puedes, por favor, te puedes levantar y apagar 4 veces la luz. O sea, quiero decir, es que es el TOC de la burguesa. Nacho es TOC pasivo. En Claro, plan, a través de Victoria. Eso es que al final. Tiene todos los síntomas. Es igual que el tabaco. Al final yo tengo el 75% del TOC y el 25%. No, y puedes levantar si está cerrada. Ahora me dio mucha época por la nevera, ¿vale? Por ver si está cerrada y yo me despierto de sueños y pienso que se está descongelando todo el pescado y todo. Eso te iba a decir, los manjares que tienes ahí en la nevera. Las barritas de pescado congeladas. Y me levanto y tengo que tocar bien así. Y luego vuelvo y otra vez tengo que tocar porque seguramente se me habrá abierto y dándome la vuelta porque, Dios mío, que es que no estoy bien. Bueno, no pasa nada. Y entonces me tumbo y otra vez le digo, uy, seguro que se ha abierto la nevera. Y le digo a Nacho, ¿te puedes levantar a ver si la nevera? Que es que ya he ido yo, como comprenderás. Y yo generalmente ya no me levanto. Pero o sea, antes iba, pero es que me parece un poco mal que tenga que levantarme yo. Hombre, claro, a ver. Pero bueno, ya lo hablaremos. Ya lo hablaremos. Sí, porque está grabado. Vale, más preguntas que tenemos aquí. Vale, más preguntas que tiene nuestra gente del barrio. Es que está rodeada de gente que no es de Madrid y dijo, pues tengo que hacerme notar aquí. Claro, total. ¿Cómo lleváis lo de no ganar un euro con todo lo que se está haciendo con Válidas? Con todo. Y con el podcast y con nuestra forma de vida nueva. Sin menospreciar el Patreon, que es una mano que está fenomenal, pero bueno, entenderéis todos que no... Que somos 4. Que no comamos de eso. Bueno. Pero lo valoramos, porque, mucho. joder, o sea, de hecho, es una cosa que a mí me sorprendió mucho. Que alguien hubiese puesto dinero por nosotras y tal. Me sorprendió mucho porque pues no pensaba que, no sé, que a lo mejor alguien sí, pero que nadie pondría ni mucho dinero ni mucho interés y han puesto las dos cosas y es una cosa que se valora, la verdad. A ver, yo creo que es un poco, desde mi perspectiva, es un poco agotador en general. No el proyecto en sí, ni Válidas ni Estirando el Chicle, sino el concepto de cada vez que te planteas volver a apostar, cada vez que te planteas... Entonces sí que creo que ya vamos teniendo una edad y una experiencia en la que tenemos que ponernos ciertos límites a la hora de afrontar proyectos en los que apuestas. O sea, creo que hicimos la temporada de Válidas en las condiciones que todo el mundo conoce, estamos haciendo el podcast en estas condiciones también, pero sí que de cara a próximas temporadas en ambos proyectos y de cara a proyectos nuevos tenemos que plantearlo en otras condiciones, porque trabajar gratis y hacerlo en ese nivel de intensidad pues es bastante agotador y además es un poco desesperanzador cuando de repente llevas 3-4 meses haciéndolo y de repente ves que otra vez vuelves a currar y que no entra pasta por ello y tal. Y bueno, pues esa parte sí que... Y luego a mí me da mucha rabia que es porque creo que muchas veces la propia industria es muy injusta. Total. Porque es como, ¿qué más tienes que hacer? Quiero decir, o sea, me refiero que no todo el mundo hace como nosotros y hace cosas, pues eso, apostando su propio dinero, bla, 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 por esto. Y luego, lo siento mucho, ya he dicho antes, hacer unas mierdas que son internacionales. Y no voy a decir que nosotros hagamos lo mejor de lo mejor. ¿Pero qué cojones? Sí. No, a ver, y que no parezca tampoco... Pero que también tenemos derecho a currar por... Quiero decir... Que nos paguen por nuestro trabajo. Efectivamente. Sí. O sea, y hacer las cosas bien. Porque, joder, parezca... tenemos cosas que contar. Pero también creo, o sea, igual que yo considero que estamos haciendo una cosa guay y estoy muy orgullosa porque si no creo que ninguno se habría metido en esto, si no es porque tenemos ganas de contar una historia y de hacerlo de esta manera. También creo que el mensaje que estamos contando también no es tan mainstream. Quiero decir, o sea, supongo que a lo mejor, o sea, tengo mucha fe en que algún día esto apueste a alguien por ello porque me gusta mucho,
Y además quiero que apueste, o sea, lo tenemos clarísimo, y quiero que nos paguen bien. O sea, quiero decir, nosotras queremos contar esto, pero no lo vamos a contar gratis. Claro. O sea, y no lo vamos a contar siendo explotadas, porque estamos hablando de justo eso. Y que, claro, y que vamos a ver, y ya no solo que sea porque nos guste, que está funcionando. O sea, claro, que somos el podcast número 2 de comedia en España en Apple, hemos llegado a estar el 25 en Spotify, no solo de comedia, sino de todos, el 20 en Apple también de todos. O sea, quiero decir que el público está funcionando muy bien y también que no quede solamente esta cosa de cómo llevamos a hacerlo gratis. O sea, no solamente es la cosa de es desesperanzador y es horrible, es tal. No, tiene una parte cansada y tiene una parte que es difícil, pero lo hacemos porque nos gusta mucho hacerlo. O sea, claro, es un trabajo que nos alegra hacer. O sea, a mí me encanta, lo que pasa que es verdad que es duro. A mí es que o sea, como tengo 3,5 euros en el banco, pues tampoco me afecta mucho no tener 4,5, ¿sabes? Pero, o sea, es menos el tema de... o sea, a mí no me afecta tanto el tema de cobrar o no cobrar, sino sí que quiero como que llegue el reconocimiento al trabajo. Yeah. Y eso pues viene por la vía monetaria. Y ya no solo por cobrar. Pero también tener un poco la costumbre esta de comer, efectivamente, te apetece comer, poder pagarte el bonometro. Y por poder también meter la cabeza en la industria. Bueno, claro. Que quiero decir que creo que hay un huequillo que podemos ocupar nosotros. Total. O sea, a mí realmente haber hecho esto me reconcilia mucho con este mundo, sinceramente. O sea, cuando grabamos la serie, claro, yo me puse a llorar el día de la fiesta final porque me puse a pensar, toda esta peña se ha metido en esto porque les mola la idea, porque además, quiero decir, no es me va a dar visibilidad porque muchísima gente no nos conocía y justo si nos conoces te das cuenta de que poca visibilidad te vamos a dar. Sí, pero... y que la gente, todo el equipo técnico que se ha metido no se mete por visibilidad en ningún caso porque, claro, porque yo que sé, Pablo y Raúl ayudantes de cámara que hicieron un trabajo maravilloso, pero nadie sabe, o sea, decir, no hay una visibilidad directa a raíz de esto. No, claro, al final el equipo técnico pues es eso, pero que se hubieran metido pues, porque les molaba el proyecto y que además verlos, porque fueron 2 semanas súper intensas, implicados con el proyecto, que les gustaban las frases, que se reían, que disfrutaban, que hacíamos jornadas que eran súper duras, pero eran para todo el mundo. O sea, es como de nadie está disfrutando aquí. Si echamos 12 horas, estamos todos 12 horas. Entonces, que también se disfruta, A mí el rodaje me gusta mucho. Yo me lo he pasado, o sea, es que además, de hecho, nos preguntaban, ¿nunca os habéis enfadado? Hemos estado en el rodaje de puta madre, bueno, siempre. Siempre hemos estado las dos genial. En plan de entre nosotras, que tenemos que estar todo el rato pegadas y con todo el mundo. O sea, para mí fueron 2 semanas geniales. Y me hizo... es verdad que estaba como muy quemada antes de todo esto, de haber trabajado en diferentes sitios y tal, y estaba como un poco decepcionada también, porque no veía un cambio, no conmigo, sino en la industria. Y real, sobre todo. Y claro, parecía un poco espejismo. Sí, parecía como que se hablaba mucho, pero luego decía, pero si es que no hay diversidad en las mujeres, si hay mujeres... no sé, o sea, creo que el discurso sigue siendo súper arcaico en un porcentaje muy amplio de programas. Hay programas de humor en los que no hay mujeres y nadie habla de esto. Yeah. Y aún así, claro, yo decía, es que tenía muchas ganas de contar esto. Entonces me ha reconciliado mucho con el mundillo, haber hecho la serie y todo lo que ha supuesto. Y el podcast también. Y, o sea, haber también encontrado pues, este equipo y tal... Sí que me hace muy feliz porque estamos todos en las mismas. Es que es muy difícil que estemos todos en las mismas y pensemos de la misma manera las cosas. Y tenemos una visión muy igual de una cosa muy importante, que es cómo vemos esto y que tenemos ganas de hacer la serie, pero no somos principiantes, no nos van a comprar la serie por €1. Es que no, o sea, porque eso ya lo hacemos nosotros. Entonces, no sé, para mí ha sido... O sea, aparte de que creo que me ha salvado la cuarentena el tener la serie, aunque me he querido morir en... diferentes puntos, ¿no? de los meses. Ha sido muy guay que nos hayamos encontrado y hayamos hecho esto en este momento. Sí, yo creo que también. Hablando de morirse, ¿en qué punto habéis estado más hasta arriba? ¿En la cuarentena o en la serie? Desde que empezamos con esto. Que la mayoría del proceso fue en la cuarentena, claro. O sea, ¿te refieres a en qué punto de la serie estamos? Sí, o de serie, podcast y todo. Lo que acabamos de hablar. Yo con el podcast no mucho. No, yo es que a mí el agobio no me lo produce el trabajo como tal. O sea, sí que ha habido un momento de la cuarentena que he estado psicológicamente derrotado, y Vicky lo sabe, o sea, he estado un par de semanas que me costaba muchísimo levantar cabeza.
Pero yo creo que no tenía que ver directamente con... De hecho, fíjate, igual más con la ausencia de si hubiera estado con el ritmo de la serie y tal, porque sí que la pospo durante la cuarentena me pasa un poco lo que dice Carol. A mí me salvó un mes y pico de cuarentena estar pendiente del montaje, del color, del sonido, de no sé qué, de la gráfica, de tal, porque al final te estás metiendo horas y no estás pensando en que estás encerrado en casa, que estaría igualmente encerrado si hubiera estado con la pospo y no hubiera habido cuarentena. Sí. Pero en el momento en que eso para... ahí es cuando a mí me ha pegado el latigazo. Yo sobre todo eso, subir los capítulos sea lo que peor he llevado de todo. Que es subir lo que los capítulos. Como acumulando, sí. La respuesta, el feedback, era con lo que más temía. O sea, yo a veces llegaba... O sea, no que temiese que llegase el domingo, pero a veces me daba como cosa que llegase, porque me da mucha ansiedad subirlo, ver qué piensa la gente, como eso me da muchísima ansiedad, eso no puedo con eso. Entonces yo, que me paso la cuarentena completamente borracha como una babosa, y pintando muebles, que yo ya te veía la primera semana pintando y yo, esta chica no se está enterando de que tiene que racionar la pintura. Se va a acabar la pintura. Va a pintar a Nacho. Los directos que hacíamos, de hecho se acabó la pintura. Completamente cao. Yo no he estado sobria, puedo decir. Nada. En ni uno solo de todos. Pero bueno, que no animo a la gente a beber alcohol, ¿eh? A uno te voy a meterme yo en la vida de los demás. Yo, por ejemplo, cuando estábamos hablando todo el rato, o sea, yo llegué a un punto en el que no podía comunicarme más por pantalla. Ya, eso sí que fue duro, me acuerdo de hecho que os lo dijimos en plan, faltaba como una semana para pasar de fase, bueno, no sabíamos si íbamos a pasar de fase. Sí, pero eso y yo era como, chicos, nos vemos, o sea, no puedo tener otra reunión más por llamada, o sea, no puedo escuchar más la voz, veros siendo un píxel, o sea, me estoy volviendo loca. O sea, pero luego me viste en persona y dije, madre mía, me acuerdo de ese día, dije, ¿cuándo se va? Ya mirando el reloj. Y dijiste, fuera pantalla lo que agradecía, ¿eh? Claro, porque yo hacía así, plin, cerraba la pantalla y chao. Ese día Vicky hizo un comentario muy certero. Sí. Que dijo en plan de os habíais olvidado ya de cómo era. De cómo era estar conmigo. Es que además no paraba, ¿eh? Sobre todo porque he salido de la cuarentena y tengo muchísimas ganas de hablar, de expresarme, de seguir viviendo. Claro, y como Sandra y Araceli tienen cosas que hacer, pues es que le sudo completamente los cojones a Sandra y Araceli. Hombre, es que son muchos años. Yo noto que cada vez que quedo con Sandra y Araceli tienen un plan después. Vaya, a la hora, ¿no? De atacabos. Vengo, pero que dentro de... Que es su versión de... Vengo, pero dentro de 3 minutos me tengo que pirar. Un poco es lo que su versión de cerrar la pantalla, ¿no? Sí. Sandra y Araceli tienen esa opción que es tengo un plan después, Carol lo que hace es cerrar el portátil. Eso es. Así que fue... Poner el móvil en modo avión. Bueno, pues eso y ya está. Y ha sido una buena experiencia, pero que queremos dinerín. Sí, que a veces parece que es como el afán aquí de enriquecerse, que también... Pero es que no. ya ni pensamos en enriquecernos, claro. Pensamos en cobrar, yo qué sé, por lo que han estipulado el BOE. El BOE, por ejemplo. Claro, o sea, realmente voy a estar invirtiendo 6 meses de mi vida, probablemente a tiempo completo, a hacer una temporada de una serie. Por lo menos durante esos 6 meses me gustaría seguir comiendo y seguir pagando mi casa. ¿Sabes? Sí, yo creo que es muy importante el tema de... Pero que no es económico, si es más también de que alguien ponga también la confianza en nosotros, sí. Porque creo que ya creo que hemos dado mucho como para que la gente piense que podemos hacer cosas. Yo creo que ya estamos bastante experimentados en el tema en el arte de la cinematografía. Del engaño, en el arte del engaño. Pero yo creo que es lo que nos hace falta también a nosotros, o sea, necesitamos eso, o sea, hemos hecho muchas cosas, necesitamos... algo que nos mantenga la ilusión, porque la ilusión cuesta trabajo a veces. Yo creo que ha sido una prueba de fuego no aguantar toda la cuarentena, pero aguantar toda la cuarentena con ilusión y ganas a distancia e intentando mover el proyecto después y tal, ha sido muy difícil. Sí. O sea, yo creo que no somos conscientes realmente de todo lo que hemos trabajado en estos meses de cuarentena. Se han hecho cositas. A mí me ha salvado un poco la salud mental también. Sí, a mí también. A mí también me ha salvado. Pues si no llego a tener, o sea, si no llego a ver válidas por lo menos para tener algo en lo que estar centrada. Sí, eso ha sido fundamental. Y además es eso, que no nos hemos enfadado entre nosotros. O sea, quiere decir que hemos estado como todo el rato... Sí, pero con Nacho sí, pero no hemos tenido ningún problema ni nada. O sea, evidentemente hay altibajos y tal, pero no hemos tenido ningún conflicto ni nada que nos haya generado un problema. De decir, estoy hasta los huevos de estas dos diciendo eso claro, no, pero nosotros nos hemos peleado como gata y perro. Bueno, pero porque sois pareja. Sí. ¿Te acuerdas de los dibujos animados que era un perro? Cat Dog. Cat Dog, pues yo soy Cat y tú eres Dog. Gato Can en gallego. ¿Pero somos así? Somos exactamente eso. Yo solo quería preguntar, la única que puse yo, ¿vale? Pues eso. Que es que si vosotros no hubieseis hecho válidas, es decir, si estuviese en YouTube, ¿os molaría?
Claro, yo creo que eso es una de las claves del contenido que hacemos en general, y creo que puedo hablar, por lo menos por nosotros, en cuanto a cuando empezamos con Living Postureo, que es que hasta ahora solo hemos hecho contenido que nos guste a nosotros. Está el perro teniendo un orgasmo. Sí, yo creo que al final una de las cosas más importantes cuando hacemos contenido nosotros, o una de las máximas que nos hemos intentado imponer, es hacer solo contenido que nos guste a nosotros y que nos gustaría ver a nosotros. Entonces yo creo que sí que yo vería Válidas, vamos, si no lo hubiéramos hecho nosotros, yo la vería porque tiene una actriz estupenda, que soy yo. Una unidad. Una. Sí. Tú no dices nada bueno nunca, ¿eh? Que Sí, para sí mí misma, ha sí. sido muy importante conoceros y que viva el vino y España. Y las mujeres. Que no, que para mí ha sido un salvavidas válida. Yo sé... Válidas. Tu Válidas, serie se eso, llama que las- que Válidas. se llama No, Válidas. se llama válida porque solo es Válida. Solo Válida, es. una unidad. Y que a mí me encanta escribir y me ha hecho súper feliz, y luego ver la serie toda hecha, escrita, con cosas que hemos pensado nosotras y cómo lo hemos planteado, y lo del tema de las redes, cómo las ha llevado Susi, que me parece que es la mejor persona que lleva redes, y sobre todo el mejor perro, el perro fiel, que lleva más... Joder, porque Desde Susi se ha luego. currado las redes que no veas y han estado de putísima madre. Yo creo que hemos hecho un trabajo excepcional. ¿Que no lo quiere ver la industria? Pues pondremos una bomba y punto. Ya está, eso es. Y yo Sí, me cago en la puerta de cualquier industria. Y Sí, te luego abre la prende el puerta. fuego. Que Claro. yo estoy legitimada para cagarme en la calle. Y Susi ¿Tú verías Válidas? Yo la habría visto y habría dicho, qué rabia que no se me hubiese ocurrido. Realmente. O sea, yo creo que es Mira, eso es una buena respuesta. que yo tengo buenas respuestas a veces. Es verdad. Pero ¿Y Susi, tú lo habrías visto? ¿Tú que es tu primera pregunta? Sí, porque yo soy fan de Válidas. Susi la ha visto O sea, yo mucho. llevo las redes sociales, pero yo soy fan de Válidas. Es fans. es fan. Hombre, que si no la ponemos fina. Pues sí, se nos está acabando el... Están viniendo los Están- señores de la finca. Los señores Claro. que viven aquí están intentando forzar la cerradura. Es como así que- Esto es como una cabina que si las monedas se te acaban empieza a pitar y ya quedan como Sí. 30 segundos y la habitación se cierra. Eso Entonces tenemos que despedirnos, chiques. Lo que vamos a es a cantar, que nos falta Bueno, una canción. Pero vamos a dar las gracias a la gente. Sí. Ah, sí, es verdad. Sí, porque no dais nada, gracias. Dad más gracias. Gracias a todo el mundo, a gente de Patreon, a gente que nos escucháis, que nos hacéis súper feliz, que con los comentarios que nos ponéis, que sois Nos hacéis majísimos. Súper felices. Que, joder, bueno, que no quiero hablar La más, gente que me de emociono. Patreon y toda su fauna, desde las Joder, ratas desde- hasta los chiquilines, que hasta todavía la- no hay ningún arcángel. Y que este esperamos que lo podcast haya. Esperamos. nos ha dado mucha felicidad. Y que somos muy felices haciéndolo. Y que viva todo. Y que realmente, aunque lo que estamos haciendo de la industria, creo que sí que podemos decir que nos sentimos muy correspondidos Joder, por con el la público, respuesta que sí. hay. O sea, público. para mí ha sido, vamos, es que ha sido la motivación de muchos momentos. Y es nuestro que público es realmente- muy guay. Sí, y decís cosas muy graciosas. Es que es muy culto nuestro público. Sí, y, Yo no sé por y qué, muy gracioso, que es como... Pero, y dicen cosas buenas todo el rato, porque podían no decir tantas, pero dicen cosas buenas Claro, todo el tiempo. a Victoria por eso dice que son listos. Les hace la pelota. Claro, porque le dicen, Victoria, qué guapa eres, no sé qué. Es verdad. Pero no sé, a mí me gusta mucho y me doy cuenta de que me hace muy feliz cuando comentamos el podcast en directo en YouTube, Sí. con la gente en el chat, que es una cosa Mola que al principio mucho. me daba mucha ansiedad. Me pasaba con la serie que me daba mucha ansiedad, como ese momento de hablar con la gente por si recibías algún tipo de odio, porque, coño, pues es que estás acostumbrado. Pero es muy bonito todo lo que Muy dicen poca- todo el muy rato, poca- la muy verdad. poco odio. Y vamos, o sea, es una hora cada vez más larga Sí. en la que lo paso genial. O sea, que muchísimas gracias por creer en nosotras, porque... Y por escucharnos. Porque creéis vosotros, gracias. Y la segunda temporada que estaremos con más fuerza que nunca. Y en otra casa, No porque es- en esto ya están En echando la otros verja, sitios, ¿eh? en otros sitios. Esta nos está Sí. mandando a tomar por culo. Así Mi madre que está hasta el manda coño. tu chalet a estirando el chicle. No lo hagáis. Vamos a ¿eh? poner una canción, ¿vale? Bueno, gente de iVoox y gente de Apple también. Ah, Sí. es verdad, totalmente. Y de gente de Spotify, creo que lo hemos muchísimas dicho. gracias por escucharnos. Baja un poco. Pues que está aquí el Que, anuncio. que muchas gracias. Y si alguien nos escucha en otra plataforma que no sea esa, que a lo mejor hay otra plataforma en la que sincroniza iVoox, Claro. que no lo sabemos, contádnoslo, nos mandáis un mensajito Eso es. por Instagram o a Válidaserie, @Válidaserie. Bueno, es buena canción para terminar. Ahora, Perfecto. ¿quién la va a cantar? Baja el estribillo. Venga, duende, ¿qué es tu canción? ¿Quién de duendes? Dancing Queen. ¿Pero esto dónde está este vídeo? ¿Qué estás haciendo? Déjalo ahí, es que es ahí. You can dance, you can jive, happy. Pero no cantes así, que me tapas a mí. Oh, see that girl
Watch that scene, be the dancing queen. Gracias, mi gente. Esa gente buena. iVoox, Spotify, Apple Podcast, Patreon. Friday night on the lights are low. A la madre de Victoria por dejarnos la A la madre de Victoria por la paciencia que ha A todas tenido. nuestras madres que nos ven y nos escuchan y nos quieren mucho. Where to apply the right music. ¿Dónde está haciendo esto? And getting in the stream. You come to look for. A Es Duende, muy agradable y muy cómodo esto. a mi novia, te quiero muchísimo, Anybody could be that guy. Este es su plan de Night pareja, como down nunca quedan con music. amigos. Como no te quedan entre ellos, que se hablan por WhatsApp. With the better music. Everything is fine. You're in the mood for dance. And when you get the chance, Se ponen a cantar bien. Sí, sí. you are the dancing queen. Victoria cuando no quiere que cante me pone la mano en mi mano diciendo baja. Bájate una octava. Suerte que tienes que no te la pone en la cara. Esto es mi vida, sí. Muchas Porque no gracias a quiero hacer todos, y viva ABBA. Y feliz verano y un beso. Un beso, volveremos. Adiós. baja. A cuidarse. Adiós.